Bendiciones a la familia de la fe en Santiago de Chile, a la iglesia Manantial, al pastor Valdés y a todo el equipo pastoral y ministerial que sirve al Señor en esta linda ciudad. Me uno con ustedes en este propósito de querer ver la tierra llena de su gloria. Y pienso que la forma para que la tierra sea llena de la gloria de Dios es que podamos ver lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ese texto del Hecho de los Apóstoles muestra el inicio de la dispensación de la gracia y la manera como se inaugura la palabra de Dios, la predicación bajo un poder extraordinario del Espíritu Santo. Y yo creo, Pastor Marcel y todos los pastores que nos acompañan en esta transmisión, que es lo que también nosotros anhelamos, una marca, un antes y un después. Y estoy pensando que lo que está ocurriendo en el mundo con la amenaza de esta pandemia, con la amenaza del coronavirus y todos los decretos que han surgido en el mundo por diferentes naciones, pone a la iglesia en la posición correcta de tener una capacidad de invocar, de esperar que la promesa del Señor siga se cumpliendo en nosotros y por nosotros, que pueda afectar no solo a Chile, sino que de Chile a cualquier lugar del mundo. Permítame llevar en este mensaje un hilo conductor para poder dar claridad al pensamiento bíblico que tengo. En primer lugar, el avivamiento es promesa de Dios. Esto es algo extraordinario. Es promesa de Dios. Y como promesa de Dios, ella es promesa segura. Como promesa de Dios, es promesa abundante. Y como promesa de Dios, es promesa generacional. Es una promesa que va a permitir que nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranetos, cuartinetos, quinquintinetos, es decir, esta secuencia de generaciones siga bajo el disfrute de lo que un día Dios nos dijo que iba a acontecer y que nos iba a dar y nos lo dio. En segundo lugar, el avivamiento es una necesidad de la iglesia, promovida por el Espíritu Santo. Sí, ojo aquí con lo que estoy diciendo. Es una necesidad de la iglesia promovida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? No hay avivamiento sin el Espíritu Santo. No hay avivamiento sin el Espíritu Santo. En Hechos 8, versículo 14 al 17, muestra un cuadro extraordinario. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá
a Pedro y a Juan. Y ellos, cuando llegaron, y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Mire, había milagros, sanidad, liberación, pero faltaba el sello. Y cuando los apóstoles llegan, no se impresiona solo porque haya milagros de sanidades y liberación y muchas otras señales. Ellos quieren también saber si el Espíritu Santo estaba presente, bautizando personas, llenando personas con su gracia y con su poder. Y la pregunta es esta: los cuales habiendo venido, lo que hace es orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Y el verso 16 da una claridad, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. ¿Qué hacen los apóstoles? Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo me encanta eso? Porque esta expresión, ella nos dará a nosotros la facultad de que sigamos haciendo lo mismo. No importa cuánta gente haya en un evento, no importa cuántas señales se haya podido ver, no importa cuántos milagros hayamos tenido, es importante seguir haciendo énfasis para que el Espíritu Santo esté presente, llene las personas, los bautice, los haga hablar en lenguas y que ellos puedan tener los dones del Espíritu activado en sus vidas. Pero aquí la acción ahora es con la participación directa de los apóstoles, con la imposición de manos. Versículo 17, vamos a repetirlo. Entonces les imponía las manos y recibía el Espíritu Santo. Yo creo que en esta transmisión en la cual estamos viviendo en este momento, es un momento oportunísimo para que haya un espacio, y por cierto lo habrá, de oración, donde el clamor, la búsqueda, la petición prioritaria sea esta: que seamos llenos del Espíritu Santo y que oremos por las personas que nos están acompañando para que sean bautizadas y sean llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante para satisfacer toda necesidad del creyente. No solamente para que yo diga, fui lleno, estoy bautizado. No, el Espíritu Santo permanece y está allí exatamente para satisfazer todas las necesidades del creyente. La labor del Espíritu Santo es exactamente convencer el mundo del pecado. Ahí comienza la tarea, ahí comienza el trabajo del Espíritu Santo una vez que está con nosotros. Convencer el mundo del pecado. En Juan 16:8 nos da esta afirmación. También otra función del Espíritu Santo es el sello de Dios en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay una palabra que viene para darnos garantía de vida eterna. Pero Efesios 1:13 dice Pablo lo que el Espíritu Santo hace cuando entra. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y qué maravilla, porque esta expresión sello, sellado, significa prueba de ser auténticos hijos de Dios. Una persona que recibe el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, para el mundo espiritual, frente a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas y a las huestes infernales de la maldad, esta persona es un auténtico hijo de Dios. Los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines también reconocen eso, porque el creyente está sellado con
el Espíritu Santo. Lo otro que debemos también hacer énfasis, entenderlo y disfrutar es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y a morar en nosotros, usted y yo tenemos este privilegio de ser casa del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Sabe que ellos tenían dificultades para entender algunas cosas de la doctrina después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y aquí Pablo dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjese qué cosa tan extraordinaria, el Espíritu morando y que nosotros podamos, tener este privilegio de ser su casa. Pero no solo es eso, el Espíritu Santo también nos enseña. Y cuando el Espíritu Santo toma el lugar para ser maestro, para ser el que nos va a enseñar, usar la pedagogía, qué bendición hay para todos nosotros. ¿Cuánto se puede aprender? ¿Qué es lo que se puede aprender del Espíritu Santo? Por supuesto que todo, pero en Juan 14, versículos 16 y 17, Jesús está diciendo a sus discípulos y hace esta revelación: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Más, verso 26, el Consolador. Esto es del capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él viene con un orden. Él os enseñará. Y esta es la frase que yo quiero que todos la resgatemos. Todas las cosas, no es una o algunas, sino todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire la función del Espíritu como maestro en la pedagogía, pero además, ya que nuestra memoria falla, ya que nuestro sentido falla, el Espíritu Santo tiene el trabajo, tiene la asignación a favor nuestro de recordarnos lo que ya fue dicho por Jesús. Creo que en esta preciosa hora esto está ocurriendo, esto está aconteciendo. El Espíritu Santo presente, actuando para darte a ti que me estás escuchando, en cualquier lugar de la tierra, a recordar, a entender todo lo que Dios en Cristo nos ha dicho. Capítulo 16, verso 13 de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, además de enseñar, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ha de venir. Cómo me encanta eso, porque aquí lo que nos está siendo revelado es que se abre una puerta para que podamos ver el futuro. Y no el futuro a través de un mecanismo del ocultismo, cuando quiere engañarnos para decir que sabe del futuro. El que sabe del futuro no es los que practican el horóscopo, es Dios que creó y sustenta el universo, que dio vida a ti y a mí y nos sustenta, y sabe que el tiempo nuestro aquí es breve y que algo hay más allá de,
Por lo tanto, aún mientras estamos en esta tierra, que no sabemos mucho del mañana, el Espíritu Santo nos puede ayudar revelando las cosas que podrá ser conocida del futuro inmediato. Así que usted es bienaventurado en tener todas estas palabras que vienen para levantarte y poner en un nivel y en un contexto del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo además produce fruto en nosotros. Y aquí, cuando Él mora en nosotros, trabaja en nosotros, nos enseña, nos muestra el futuro, recuerda lo que Cristo ha dicho, ahora Él va a producir fruto en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que si somos casa del Espíritu Santo y estamos anhelando que la tierra sea llena de su gloria, la forma en que la gloria se manifieste puede ser esta, en la cual el fruto del Espíritu aparezca en nuestras vidas. Que el vecino, que el amigo, o comenzando por nuestra propia casa, los que viven más cerca de nosotros, vea en nosotros que este fruto es verdad. No es que estamos cubiertos con una capa religiosa, que podamos hablar de cosas espirituales, pero negar la eficacia de ella. No, sino que el fruto del Espíritu aparece, sale por causa de nuestro testimonio, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestro lenguaje, de nuestra manera de vivir y de ser. Entendamos que sin el Espíritu Santo es imposible llevar una vida limpia. Entonces, solamente con el Espíritu Santo, usted y yo podemos llevar una vida limpia. En tercer lugar, el avivamiento confronta a una generación que no conoce a Dios. Y cuando una generación no conoce a Dios, actúa. ¿De qué manera actúa? ¿Cuáles son las características de esta generación que no conoce a Dios? Y la generación que no conoce a Dios, permítame repetir esto que estoy diciendo casi a todo el mundo donde más puedo. Es una generación feroz, es una generación veloz, es una generación cruel y es una generación creadora del mal. Y esta generación en la cual usted y yo interactuamos, confrontamos, una y otra vez tenemos que convivir con ella. ¿De qué manera ellos nos ven? ¿Y qué discernimiento tenemos nosotros para identificar en ellos estas características? Necesitamos el don del discernimiento y el don del Espíritu Santo para que no caigamos en la trampa, siendo víctimas de ellos o de pronto alineados con ellos para hacer lo que ellos hacen y quieren que el mundo entero lo haga. En cuarto lugar, y aquí cierro el mensaje dejando para usted la más grande bendición a través de la palabra. El avivamiento trae resultados gloriosos. Y cuando hablo de que el avivamiento trae resultados gloriosos, tengo que pensar en qué tipo de resultado es el que estamos esperando, o anhelamos o hablamos. Primero, un resultado de crecimiento numérico, un resultado de crecimiento orgánico, un resultado de crecimiento conceptual y un resultado de crecimiento diaconal. En conclusión, el avivamiento trae resultados de millares de salvos,
millares de gente bautizada en las aguas, millares de personas bautizadas con el Espíritu Santo, millares de personas comprometidas con una vida de santidad, millares comprometidos con la multiplicación y millares comprometidos con una acción de milagros, millares comprometidos con una acción restauradora a los desanimados y a los que están extraviados, millares comprometidos con una vida de abundancia, millares comprometidos con un lenguaje de reino. Si la tierra se llena de la gloria de Dios, el resultado que tendrán las iglesias es este, o son estos. Y yo añoro con ustedes en Chile, aquí en Colombia, en cualquier lugar del mundo, que vivamos sí o sí el derramamiento del Espíritu Santo, que provoca avivamiento y hace que la tierra sea llena de su gloria. Bendiciones.